Muy buenas tardes a todos. Les quiero agradecer que estén aquí con nosotros. Sean bienvenidos a este espacio que Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional Judío, abre para todos los participantes. Hemos planeado hacer estos espacios para contribuir con nuestra comunidad y poder transmitir contenido de valor. De esta forma poder cumplir con nuestra misión de mejorar el mundo, aportando información, reflexiones que esperamos sean de su agrado. Agradecemos a todos nuestros ponentes por sumarse a nuestra causa y ser parte de la familia de Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional Judío. En esta ocasión es un gusto presentarles a Nadia Katán. Nadia es licenciada en periodismo y tiene una maestría en historia judía. Trabaja en el medio Enlace Judío entrevistando a varias personalidades y ha elaborado más de 250 videos y documentales sobre historia judía y el Estado de Israel. Actualmente tiene más de 40,000 suscriptores en su canal de YouTube y da cursos sobre historia judía, antisemitismo y sobre la historia de Israel. Cabe mencionar que yo soy uno de esos suscriptores y que no me pierdo ni una de sus pláticas y videos. Nadia. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Por favor, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, hoy, gracias primero que nada a Keren Kayemet de Israel por esta oportunidad. Es para mí un gusto estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema incendiario. El título de la plática es bastante fuerte. Incluso se pueden presentar dudas de qué vamos a hablar, cuál es la guerra que Israel siempre pierde. Pues bueno, vamos entonces al punto, al tema, porque no tenemos tanto tiempo. Esta es una clase que yo normalmente me llevo 1 hora y media o 2 horas. Entonces, en esta ocasión le voy a meter un poco más de velocidad para cumplir con toda la clase y abarcarlo todo. Señores, en esta primera etapa de la plática, más que nada va a ser una plática unilateral y vamos a dejar las preguntas y las respuestas para el final. Iniciemos entonces. ¿Cuál es la guerra perdida de Israel? Desde que estamos en la escuela tenemos bastante claro el conocimiento que Israel ganó su guerra de independencia en 1948, que ganó la guerra de los 6 días, en la que la parte de Jerusalén, la parte oriental, donde está el muro de los lamentos, se recuperó. Incluso, a pesar del tremendo golpe que fue la guerra de Yom Kippur, Israel pudo sobreponerse y ganó eventualmente la guerra. Entonces, ¿cuál es la guerra que Israel siempre pierde? Aquí está la respuesta, y de lo que trata esta clase es de ver el por qué. Manuel, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Esta es la guerra que Israel siempre pierde, la guerra mediática. Ese campo de batalla tan enorme, inmenso y complejo que son los medios de comunicación, ahí Israel siempre pierde la guerra. ¿Pero por qué? ¿Están todas estas personas equivocadas y son antisemitas y siempre le van al otro, le van a los palestinos y Israel siempre es el condenado? No podemos caer en respuestas tan inmaduras, tan vacías, con tan poco sustento. Además, decir que todo el mundo es antisemita y le va a los palestinos es algo con muy poca seriedad académica, muy poco profesionalismo. Entendamos mejor cuáles son los elementos que provocan que el Estado de Israel siempre sea condenado en los medios de comunicación. Yo preparé para esta clase 5 razones. Entonces vamos con la razón número 1. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Estamos hablando que la razón número 1 es por qué Israel siempre es el malo en los medios de comunicación. Siguiente diapositiva, vamos a ver por qué. Razón número 1. Los titulares. Siguiente diapositiva. Resulta que los titulares siempre es lo que llama la atención, obviamente. El estudio Digital New Report de Reuters reveló que el 80% de las nuevas generaciones solo leen los titulares. Eso es lamentable. Seguramente a lo mejor muchos de nosotros nos podemos identificar con este concepto, pero es una realidad. Leemos el titular porque la nota, las explicaciones suelen ser demasiado largas y simplemente nos las saltamos. Nos vamos al siguiente titular. Sobre todo en estas nuevas formas de comunicarnos
en los que en el celular, a veces con un simple despliegue del dedo, ya podemos pasar de titular en titular. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo malo de tener atención solo en los titulares es que los titulares, ahí no podemos encontrar el cómo, no podemos encontrar el cuándo, el dónde, el por qué. Estas son preguntas que no están en los titulares. Y para conocer el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, tenemos que leer el texto. Es el que nos da flojera. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y entendamos un ejemplo. Con este caso de título, soldado israelí obliga a niño palestino a desvestirse. Es cierto, aquí tenemos a un soldado israelí que obliga a un niño palestino a desvestirse. Pero preguntémonos el cómo, el cuándo, el dónde, y vamos a ver entonces cómo puede cambiar el titular. No sé si le tenemos que cambiar la diapositiva o hacer un efecto de animación. Tal vez es cambiar la diapositiva para, ahí lo tenemos, el cómo. Pues ¿cómo el soldado israelí obliga al niño palestino a desvestirse? Sin hacerle daño al menor, sin hacerle el más mínimo daño. ¿Cuándo? Durante la segunda intifada, en la que abundaron atentados terroristas perpetrados por palestinos. Entonces hay un contexto violento, un contexto que nos obliga a tener medidas de seguridad. ¿Dónde? ¿Fue el soldado israelí a casa del menor y lo desvistió? No, esto está sucediendo en un puesto de control israelí. ¿Ok? Y punto importante, ¿por qué? Esta es quizá la pregunta más importante. ¿Por qué? Pues porque han habido muchos terroristas palestinos que colocan en los menores armamento y explosivos. Entonces, así son estas medidas. Vamos a darle a la siguiente diapositiva. Así son las razones por esto. Porque tenemos imágenes como esta. Tenemos situaciones en las que han habido ataques terroristas perpetrados hacia la población israelí, en niños, en carriolas, en mujeres embarazadas, que no es embarazo, sino más bien un tumulto de explosivos, etcétera, etcétera. Entonces, con imágenes como esta, podemos permitirnos tomar unas medidas de seguridad ante incluso los menores, porque si la población palestina y el terrorismo palestino no respeta a los menores de edad en su propia población y los han utilizado como transporte para llevar explosivos, pues entonces la seguridad israelí se ve forzada a hacer este tipo de revisiones. Hay un clic constante que suena como una entradita de mensajes o algo así. Si podemos silenciarlo sería bueno. Y vamos a la siguiente diapositiva. Ok, tenemos las opciones de qué título ponerle a esta foto. Podemos irnos desde lo más rojo, lo más amarillista, a irla diluyendo en un tono más amable. Primero, vámonos al número 3. Podemos decir, en Israel toman medidas por la seguridad de toda la población civil. Es un hecho, ahí está. Pero podemos vernos más amarillistas, escalar al siguiente nivel y decir, niños palestinos examinados por soldados israelíes. Ok, ahí ya no está tan amarillista, pero ya tiene un tinte un poco más violento, más agresivo. Y la número 1, que es la que cae en el amarillismo total, es ni los niños se salvan de los soldados israelíes. A una persona que tiene poco conocimiento, poco contexto sobre esta situación, sobre el conflicto, pues obviamente el titular número 1, el más amarillista, le va a generar no solamente todo un concepto, sino también una opinión inmediata, como suelen ser las opiniones inmediatas. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, razón número 2, las cifras. En eso siempre tenemos una situación de desventaja. De ventaja, por un lado, porque las cifras son más favorables, siempre las cifras de muertos
hay menos muertos en el Estado de Israel, no cambiamos esto, no lo queremos cambiar. Sin embargo, mediáticamente tienen una repercusión un poco negativa. Vamos a ver por qué. Siguiente diapositiva. Las cifras del conflicto palestino-israelí son favorables o inconvenientes para el Estado de Israel. Aquí podemos ver 3 ejemplos que no tienen que ver con el Estado de Israel, pero que nos permiten visualizar cómo a veces tener una cifra ayuda a ponerla, a colocarla en el titular. ¿Por qué? Porque un titular con una cifra ahí impresa, incluida, nos da bastante visión de cómo son las cosas. Vamos a la siguiente diapositiva para hablar específicamente del tema de Israel. Al menos 37 palestinos muertos, bla, 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 bla. Ya hay aquí la cifra. Muy bien. Siempre estas cifras son inconvenientes. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, esa cantidad de muertos ahí está, pero hay que entender, volvemos al mismo punto, el por qué, el cómo, el dónde. Y todas estas respuestas son las que podrían justificar tal vez nuestro titular. Pero, siguiendo el tema de los titulares, ¿quién se da el tiempo de leer todo el cuerpo del texto? Vamos a la siguiente para ser más claros en este punto. Para explicar las razones del por qué las cifras son así, de por qué hay muertos, tenemos que explicar, punto número 1, que los niños, por ejemplo, que siempre son la parte más sensible de cualquier conflicto, pues los niños son protegidos, no son protegidos, sino alentados a pelear. Esto lo podemos ver en distintas imágenes, tanto en medios impresos como en la televisión. En la primera imagen, por ejemplo, tenemos niños, incluso uno se está tapando los oídos, mientras alguien muy cerca de él está disparando. En la imagen del medio tenemos lo mismo, terroristas de Hamas que están haciendo algo, no sé específicamente en qué están ocupándose con ese aparato, sin embargo están la gente con armas alrededor y los niños de incluso menos de 10 años de edad están ahí. En la tercera imagen tenemos niños, esta imagen seguramente es de la Intifada, niños lanzando piedras, lo que era bastante común en esos tiempos. Vamos a la diapositiva que sigue. Estas son las razones del por qué las cifras son como son. Aquí tenemos un buen contraste para poder entender mejor este tema. Por ejemplo, misiles son lanzados desde zonas pobladas de Gaza. Eso es una realidad. Podemos ver la imagen satelital que nos proporcionó Tzahal, las Fuerzas de Defensa Israelíes, en donde ubicamos la región que fue utilizada para lanzar misiles contra el Estado de Israel. Esto fue en margen protector en el 2014. Y a un lado, olvidemos la imagen satelital y veámoslo cómo se ve pues, a nivel terrenal, ¿no? De una manera más esclarecedora. Tenemos aquí unas personas con un misil, obviamente también de Hamas, y a escasos metros tenemos un balcón lleno de gente civil, de población civil. Entonces, obviamente, cuando la respuesta llega la respuesta israelí llega hacia la ubicación, hacia las zonas hacia el punto en donde se lanzó el misil, tenemos un área llena de gente civil. Ahí está la explicación que muchas veces no todos saben y eso es lo que genera malas opiniones. Vamos con la que sigue, por favor. Y tenemos en este siguiente punto un excelente dibujo que nos proporcionó también Tzahal, de que Israel utiliza las armas para proteger a sus ciudadanos. Tenemos una casa, tenemos la guerra arriba de la tierra, de la superficie terrestre, y la gente civil, obviamente, en refugios, en búnkers, de todo tipo para resguardar y cuidar las vidas de las personas. En Hamas, por ejemplo, con la organización terrorista que está instalada en Gaza, tenemos completamente lo contrario. Tenemos a la gente civil
expuesta en las casas y calles y edificios, y es el armamento el que está celosamente cuidado debajo de la tierra. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en caricatura, en dibujo, pero también lo tenemos en fotografía real, con una escuela en Gaza y lo que esta escuela tiene en una parte subterránea. Es por eso que a veces las escuelas lamentablemente salen tan afectadas en estos conflictos. Entonces, en conclusión, hospitales, casas de civiles y escuelas son utilizados como arsenales militares. Esta es otra de las razones del por qué las cifras se manejan así. Esas cifras tienen una razón de ser, pero esas razones tienen que ser explicadas y lleva un tiempo, lleva unos minutos. Y esos minutos son los que a veces la gente no se quiere tomar para informarse más. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a hablar de la razón número 3, la diferencia numérica. Seguimos con los números, pero ahora quiero hablar de la diferencia, ya en contraste, la diferencia entre las cifras israelíes y las cifras de los palestinos. Vamos a ver la siguiente. Trata más o menos así. Resulta que esta es una, ¿cómo se dice esto? Estadística del número de muertes durante el primer año de la segunda intifada, que fue en el año 2000. Tenemos 165 muertos del lado israelí y tenemos del lado palestino 549 muertos. Obviamente la diferencia es evidente, clara y sobre todo muy sustancial. ¿Por qué se da este cambio, esta diferencia de número? Ok, primero que nada, por el maravilloso domo de hierro, el Iron Dome, con el que cuenta el Estado de Israel para su defensa. Esto quiere decir que cuando un misil es lanzado desde Gaza y está dirigido hacia territorio israelí, la tecnología del Iron Dome tiene la capacidad de detectar este misil en camino, de evaluar en dónde va a caer y de lanzar un proyectil que lo va a interceptar en el aire para que sea destruido este misil que estaba siendo dirigido hacia el territorio israelí y con esta destrucción en el aire ya no provoque ningún daño ni a la población israelí ni a ninguna parte del territorio. Obviamente esta operación es muy cara y hacerla de manera constante tiene un costo importante para el gobierno israelí, por lo que se opta por, obviamente cuando hay tiempo, evaluar en dónde va a caer el misil atacante para que si va a caer en un territorio abierto, simplemente se deja caer y no hacer el gasto que implica lanzar un proyectil para destruir un misil en el aire. Entonces, esa es una de muchas otras razones del por qué esta cifra es tan diferente. Pero vamos a seguir viendo por qué. Hay más razones. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es otra razón. Aquí tenemos un refugio para la población israelí. Pueden ver en la fotografía de arriba cómo incluso está decorado, pintado, porque la intención es que si hay tantos niños que desafortunadamente suelen correr con frecuencia a un túnel o a un búnker, pues tan siquiera, si ya la experiencia es bastante traumática, se lleve una mejor imagen, una mejor impresión al ver colores, al ver pues esta decoración un poco infantil, etcétera, etcétera. Sin embargo, la experiencia es sumamente negativa. Correr por tu vida, tener unos segundos para correr por tu vida de manera frecuente es algo que nadie quisiera vivir. Y aquí están los niños en la fotografía de abajo, pues resguardados y cuidados. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero lo único y mi prioridad más importante que yo tengo en la vida es cuidar a mis hijos. Les quiero hacer aquí una pregunta y que se la hagan y me contesten sinceramente. ¿Hay alguna causa que ustedes se encuentren por la que
valga la pena que sus hijos salgan a aventar piedras, a estar junto a un misil, a integrarse a una organización que va a poner en riesgo su vida? ¿Existe alguna causa que justifique que ustedes arriesguen la vida de sus hijos así? Yo en lo particular no. No encuentro, si hay alguna situación, hay muchos temas en la vida con los que estoy en contra. Muchos temas. Sin embargo, ni uno solo de ellos me permitiría a mí el decirle a mis hijos, tomen armamento, tomen piedras, vayan a luchar por la causa. Lo que yo quiero es mantener a mis hijos seguros. Aunque la causa realmente yo la tenga comprada hasta lo más profundo de mi alma, lo que quiero es mantener seguros a mis hijos. Pues la sociedad israelí sucede y procede igual. Lo que quiere es mantener seguros a sus hijos. Y estas fotografías lo demuestran. Eso no se puede decir del lado contrario de este conflicto. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. La razón número 4. Los eventos menores se quedan sin reportar. El periodismo sucede así. Si no hay un evento importante que reportar, pues simplemente no se reporta y no hay noticia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Por qué estoy hablando de esto? Resulta que, le damos animación, los ataques que no hacen daño, es decir, los que normalmente recibe el Estado de Israel, no se reportan. Quiere decir que los misiles que caen en territorio abierto, los misiles que son destruidos en el aire, el terrorista que es abatido antes de haber cometido el atentado terrorista, no se convierte en noticia. Queda ahí, en el mundo del oculto, donde ya no nos enteramos. En cambio, obviamente, ahí le damos exactamente las operaciones que hace Israel, como son exitosas, ahí sí tenemos toda la cobertura mediática posible. Esto significa que Gaza, que Hamás, para hablar particularmente y correctamente, que la organización terrorista Hamás no atacó al Estado de Israel, en lo absoluto. Sí hubo un ataque, sí hubo un intento de ataque. No tuvo éxito, pero el intento existió. Lo pongo en términos simples. Vamos a decir que tú quieres pegar a mí y por alguna razón yo me defiendo y no me pegas. ¿Quiere decir que no intentaste atacarme? ¿Quiere decir que no hay un intento de daño? Entonces, este es un punto para reflexionar. Los hechos que no tienen éxito no se convierten en noticia. Y entonces eso provoca que simplemente no hay nada que reportar. Pero el daño y la intención de hacer daño, ahí está. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay una caricatura que a mí me encanta. Aquí tenemos el acto número 1, en el que Hamás ataca al Estado de Israel. Seguramente vieron esta caricatura en su momento. Yo la pongo aquí porque me parece maravillosa, simple y maravillosa. En el acto número 2 que tenemos, que Hamás ataca a Israel, también, claro. En el acto número 3 que tenemos, que Hamás ataca a Israel. Y en el número 4, cuando Israel se defiende, tenemos un reportero que dice, Israel ataca Gaza hoy. Esta caricatura tan simple nos refleja a la perfección el mecanismo mediático que sufre Israel constantemente. Como hay muchos eventos que no tienen éxito, se quedan sin reportar. Nos llega a nosotros por WhatsApp, por familiares o amigos que tenemos viviendo en el Estado de Israel, en donde con su celular grabaron aquel misil que estaba en camino y cómo Iron Dome logra destruirlo. Eso no es noticia, eso ya no escala a las noticias que vemos por televisión. Pero cuando Israel responde, aquí ya tenemos al reportero perfectamente cubriendo la nota internacionalmente. Así que esta caricatura me parece maravillosa. Vamos con la siguiente diapositiva. La razón número 5 son las imágenes.
Las imágenes es quizá lo que yo considero la razón más importante de por qué Israel siempre es el malo en los medios de comunicación. Pero también las imágenes, este tema, vale la pena analizarlo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Perdón, son imágenes fuertes. Ahorita ya las quitamos rápido. Los heridos palestinos, aquí están las fotografías. Las podemos ver en los medios de comunicación. El medio de comunicación Al Jazeera, que proporciona imágenes a todos los medios de manera internacional, nos proporciona imágenes como esta, grotescas, sangrientas, amarillistas y difíciles de ver. Hasta ahí. Le quitamos estas imágenes. Aquí tenemos imágenes también fuertes, porque ya estamos hablando de muertos, no de heridos. Estos son muertos durante la operación Margen Protector. Generalmente hay un muerto y lo ponen en una camilla y el entierro más bien se convierte en un parade, en un festival, en una manifestación, en un desfile, porque van por diferentes calles juntando a la población civil y llevando al muerto en hombros. Esto, más que un funeral, se convierte en una manifestación incendiaria, que claro, llama la atención de las cámaras. ¿Cómo son las fotos publicadas de los judíos cuando mueren? Ok, les platico. Margen Protector, otra vez, 2014. Del lado israelí también hubieron muertos. Muchos muertos, y muertos menores. ¿Se acuerdan del niño que murió por un proyectil que tenía menos de 10 años de edad? Se llamaba Daniel. ¿Se acuerdan de los 3 chavos que secuestraron, que torturaron y asesinaron en Hebrón? Y que fue en parte mucho de lo que provocó toda la operación Margen Protector. Les voy a enseñar las fotos. Las fotos que se publicaron cuando las tragedias sucedieron. Ahí están. Vamos a verlas en la siguiente diapositiva. Estas son las fotos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos demuestra que en el Estado de Israel no hay fotógrafos, no hay cámaras. Claro que sí las hay. Lo que sucede es que el judío tiene un respeto por el cuerpo humano. Desafortunadamente, todos lo hemos visto cuando algún ser querido fallece. De lo que hay prisa es de ya poner el cuerpo debajo de la tierra. Alágicamente está estipulado así y nos habla de un respeto increíble y maravilloso que siempre se tiene hacia el difunto. Las personas que me escuchan y que trabajan en los distintos comités de la Hebra Kadishá me podrán dar la razón que el cuerpo humano, cuando pierde su vida, empieza a adquirir pues rasgos difíciles de ver. Un tono demasiado amarillo, una temperatura impresionantemente fría, una relajación de la quijada que puede resultar impactante a las personas que vean al cuerpo. Y si a esto le agregamos que la persona murió por un proyectil en un atentado terrorista, o que como en el caso de los chavos fue torturados, el cuerpo fue torturado y demás, pues entonces la imagen se vuelve demasiado grotesca. Se le podía haber sacado una fotografía a Daniel, este pequeñito hermoso que tenemos aquí, o a estos chavos de Hebrón. Sí, se le podía. Y tal vez con eso, el Estado de Israel hubiera tenido y despertado bastante empatía en el lector. Sin embargo, optamos por no publicar, ni siquiera producir las fotografías de estas personas y de este tipo, y no ganarse la empatía del lector. ¿Ok? Recuerden ustedes cuando en medios de comunicación les llega, en medios de comunicación judíos, como Enlace Judío, les llegan esquelas de las personas que murieron o les llegan obituarios para informar quién murió. ¿Qué es lo que ven? Recuerden,
hagan el recuerdo, todos hemos estado ahí. Ven una vela, eso es todo, y el nombre de la persona. No se necesita más para decir que alguien murió. Y estas fotografías demuestran el respeto que tiene el Estado de Israel y el pueblo judío hacia sus muertos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Lo que tenemos aquí es más víctimas de distintos conflictos, y aquí tenemos la forma en la que Israel publica a sus muertos, la forma de cómo enseña quienes han perdido la vida en el trayecto de un conflicto. Le damos a la siguiente diapositiva y vamos a ver, esto es interesante, esto sucedió el 9 de agosto, muchos lo recordarán, del 2001. En este atentado terrorista, en el que hubieron 15 muertos, entre ellos 7 niños, en Sbarro, en la pizzería Sbarro de Jerusalén, la situación es que este atentado terrorista fue nefasto, fue trágico, fue tremendo, sumamente triste, 15 muertos. Esta es la fotografía que se manejó. Esta es la fotografía que se manejó en los medios de comunicación, tanto internacionales como israelíes. Esta es la fotografía que Israel exportó a los diferentes medios. Vemos aquí a los heridos, a los muertos. Los hubieron, eso es un hecho. Pero la fotografía se cuida, porque la prensa no tiene acceso libre a una escena como esta. ¿Por qué? La respuesta es la misma. Por respeto a los muertos. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vale la pena también hablar de los funerales. Cuando hablamos de muertos, hablamos de funerales. Ya les contaba yo hace unos minutos que los funerales del lado palestino tienen esta particularidad. Cuando suceden en medio de los conflictos, los muertos son paseados por las diferentes calles, se colocan en las mezquitas, y la gente se suma con gritos, con protestas. Esto es el mecanismo que se utiliza en los funerales palestinos. Es respetable, solamente vale la pena mencionar que estas escenas llaman completamente la atención de los medios de comunicación. ¿Cómo son los funerales judíos? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos aquí, en los funerales del lado israelí, siempre mucho más silencio. No hay cuerpos paseando por las calles. De hecho, entre más discreto pueda manejarse todo, es mejor. De donde está el cuerpo hacia el panteón. Eso es todo. Si hay una escala, generalmente es en el mismo cementerio, que es el lavatorio en donde se hacen los procedimientos para enterrar el cuerpo del fallecido. Pero eso es todo. Ahora, una vez que ya está enterrado el cuerpo, ¿qué sucede? Pues tenemos un funeral, una semana de duelo que es todavía más discreta. Aquí tenemos una casa. ¿Qué hay? ¿Qué se ve? ¿Qué se puede ver? La respuesta es simple. No se puede ver nada. No se puede ver nada. Tenemos gente que entra y que sale. No hay cámaras. Nadie saca fotografías adentro. Yo, de modo, entre paréntesis, como una experiencia personal, quiero platicarles que, a lo mejor algunos saben que me dedico a hacer reportajes y videos sobre historia judía, sobre judaísmo. Y a veces he querido tratar el tema de la muerte y del duelo en el judaísmo para explicar a todas esas personas que no tienen mucho conocimiento al respecto. Me es muy difícil encontrar imágenes. No existen, en verdad. Sumérjanse en internet. No van a encontrar de la semana de duelo imágenes, fotografías, más que una o dos que se habrán hecho para alguna película. Eso es todo. No hay nadie que tome fotografías de los dolientes sentados en el piso, de la gente llorando, etc. Esto tiene su implicación. Los medios de comunicación
no lo fotografían y por ende no hay una empatía que se despierta. Vamos a la siguiente diapositiva y tenemos las imágenes falsas. Este es otro apartado de todo este tema tan complejo. No quiero decir, y es muy importante que no se malinterprete, que todo el contenido que generan los palestinos es falso, en lo absoluto. Sin embargo, también se manejan imágenes falsas. ¿A qué me refiero con esto? Del lado izquierdo tenemos a una mujer que tiene sangre en la cara y esta fotografía pertenece al conflicto en Siria. Se puede ver, está registrado y documentado. Sin embargo, lo que sucede, lamentablemente en muchas ocasiones, es que se toma la fotografía y se pone bajo otro titular, como Gaza bajo ataque, ataque israelí a Gaza, etcétera, etcétera. Entonces la imagen es terrible, es una mujer que sin duda es una mujer civil, que no tendría por qué salir herida, y aquí la tenemos, en una fotografía y bajo un titular que acusa al Estado de Israel. Les repito, no siempre es así, pero hay muchos casos que se dan y para esto lo que tiene que hacer uno es darse a la tarea. Y claro que nadie se da a esta tarea y nadie se sumerge en este tamaño de investigación necesaria para ponerle y ubicar a cada fotografía su fuente primaria, su fuente original. Del lado derecho tenemos una imagen todavía más nefasta, porque estamos hablando de una secuencia de fotografías en la que un niño llora por la muerte de su madre, la que en un principio está herida todavía y posteriormente fallece. Entonces el niño lamenta profundamente, está llorando la muerte de su madre. Sin embargo, en la parte del medio podemos ver al mismo niño y a la misma madre enseñando las fotografías que hicieron. Y ellos, claro, perfectamente bien. Entonces, la tarea es difícil, es compleja. Estar investigando la fuente original de cada fotografía es una tarea que nadie va a poner a hacerse. Sin embargo, cuando se han descubierto estos hechos, claro que se lanzan a la luz. Sin embargo, el daño está hecho. El daño mediático al Estado de Israel está hecho. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a ver la explicación número 5. Ya llevo yo 40 minutos, entonces me voy a apurar un poquito más, pero ya estamos en la parte final. La explicación número 5. ¿Por qué Israel bombardea la Franja de Gaza? Ok, ahí les va. Israel bombardea la Franja de Gaza porque Israel estaba en el territorio de Gaza, pero Ariel Sharon decidió retirarse y de este modo hacer una concesión, la cual fue unilateral. Sin embargo, esta concesión parece haber sido equivocada, ya que cuando los israelíes abandonaron la región y hubo un vacío de poder, Hamás se apoderó en el año 2006 del territorio y desde entonces Israel tiene un vecino, bla, 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 bla. ¿Quién tiene tiempo para clases de historia? ¿Quién tiene tiempo para respuestas extensas? Si estamos frente a la computadora o frente al celular o frente a un periódico o una televisión, queriéndonos informar rápido de algo. Le damos a la siguiente diapositiva. Los medios de comunicación tienen un papel sumamente importante en un conflicto, porque ellos tienen la capacidad de poner un filtro a una situación y hacernos ver, hacer ver al lector lo que ellos ven, lo que ellos están visualizando, sus propias opiniones. Tienen el poder de titular las noticias, tienen el poder de fotografiar un lado o el otro. Y aquí quiero contar una experiencia que me parece interesantísima. En una ocasión, un importantísimo periodista de México acudió a Israel en pleno conflicto. Cuando este periodista estaba en Israel,
resultó que un niño le había caído una piedra en la cabeza, nada grave, estaba sangrando, y entonces el periodista lo que hizo fue fotografiar a la menor. Cuando la madre israelí vio que el periodista está fotografiando al niño, cargó a su hijo rápidamente y se lo llevó después de insultar al periodista por fotografiar al menor sin el permiso de ella y quién se cree, y le pareció morboso y vete de aquí y tú quién eres y qué te importa y es mi hijo y no te acerques. Cuando este mismo periodista fue a Gaza, le pusieron tapete rojo para que pasara a todos los hospitales en donde había gente mutilada o quemada o herida, etcétera, etcétera, y pudiera hacer todas las fotografías que quisiera y quisiera grabar y pudiera grabar todos los testimonios que quisiera grabar, etcétera, etcétera. Entonces, este periodista dijo, con esta experiencia pude darme mucho cuenta de cómo funciona el conflicto. Esa experiencia así, breve, sencilla, simple, nos hace entender también a nosotros qué es lo que sucede con los medios de comunicación. No hay tiempo para clases de historia, les comentaba yo, no hay tiempo para clases largas. Si ustedes tienen preguntas, lo que esperan es una respuesta, pero van a poner atención a los primeros segundos de esa respuesta. Eso es lo que queremos. Estamos en un tiempo de inmediatez, de relaciones fáciles, rápidas, desechables, de mensajes rápidos, instantáneos, etcétera, etcétera. En esto no cabe la historia. En esta inmediatez no cabe la historia, no caben las respuestas largas, las que son necesarias, pero a las que no les tenemos paciencia la mayor parte de las veces. Le damos a la siguiente diapositiva. Y lo que tenemos son las conclusiones personales, pueden ser muy individuales. Estas son mis conclusiones, se las comparto. Dice, si el Estado de Israel se ha hecho tan fuerte es porque ser fuerte ha sido su única opción. Sin embargo, se suele culpar al Estado de Israel como el agresor. Pero si el Estado de Israel bajara las armas, desaparecería como país. En cambio, si el terrorismo palestino bajara las armas, se acabaría el conflicto. ¿Quién es entonces el agresor? De cualquier modo, la guerra mediática estará siempre perdida. Nadie puede contra un número mártir o una imagen amarillista. Nadie puede contra una sociedad simplista que mucho sabe y poco opina. Esa es la lamentable situación. Si tenemos a un pueblo que es mártir, que enaltece a aquel hombre que se envuelve de explosivos y se va a explotar, y a él le espera un paraíso, no podemos contra eso. No podemos contra un pueblo que es una fábrica de imágenes amarillistas, mientras nosotros estamos tratando de respetar la imagen de los muertos. No podemos tampoco contra eso. Y finalmente, no podemos contra un lector que quiere informarse rápido, que opina fácil, que opina rápido, sin investigar un poco más y sin el ímpetu de conocer un poco más. Por eso, señores, esta es desde mi perspectiva la guerra mediática que sufre, que pierde constantemente el Estado de Israel.